¿Listo? Bueno, buenas noches una vez más para todos, bienvenidos. ¿Sí? Ajá. Bienvenidos, me alegro mucho de verlos. Para esta noche yo he preparado un tema que le he puesto por título No seamos como Caín. Yo sé que la historia de Caín y Abel es muy conocida, ¿no? Pero vamos a ver y a tratar de rescatar la enseñanza que nos deja estos hermanos. ¿Listo? Yo quiero para esto hacer una introducción. Yo le pido que me presten mucha atención, ¿vale? Haré una traducción general porque cada tema que nosotros vamos a tocar dentro de esta enseñanza, podríamos desprender temas profundos, puntuales de cada uno, sino entender no solo de Caín, sino de Abel, también de la lucha entre la luz y las tinieblas, de la obra redentora de Dios, de las promesas, en fin, tantas cosas que podríamos hablar nosotros. No nos alcanza este espacio para desarrollar todo eso, claro que no. Pero sin embargo, todo esto nosotros lo vamos a ver, lo hemos visto y tenemos una vida, hermano, para descubrir lo que el Señor tiene en su palabra, amén, para aprender, para enseñar, para meditar. Bueno, entonces no siendo más, yo quiero partir con un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Acompáñeme ahí. No, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan está antes de Apocalipsis. ¿Listo? Dice, mire lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, miren cómo yo quiero resaltar este texto cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué quiere decir mirad? Dice, atender, considerar, entender, reconocer lo que nos está diciendo ahí el apóstol Juan. ¿Cuál amor ha tenido el Padre con nosotros o que nos ha dado a nosotros? Entonces, debemos reconocer el amor del Padre. Pero para conocer el amor del Padre, debemos primero pensar, meditar y estar seguro de quién es Él, ¿no? Y qué es lo que Él ha hecho. Y como ya hemos mencionado nosotros en enseñanzas pasadas, la única forma de conocerle al Padre, a Dios y su obra es a través de la Escritura. Amén. Entonces, respondamos brevemente las siguientes preguntas conforme a la Escritura, ojo. Dos preguntas. Primero, ¿quién es Él? Y segunda, ¿quién es el ser humano? Todo esto es una introducción para poder explicar, ¿no?, la enseñanza acerca de Caín. Miremos entonces quién es Él. De acuerdo a la Escritura, Dios es santo, todopoderoso, eterno, perfecto, quien creó lo que existe, justo, puro, amor y sabiduría. Es Él. Entonces, Él habita, dice, en luz inaccesible. ¿Y quién es el ser humano? Miremos lo que dice el texto antes de explicar quién es el ser humano. Ahí donde leíamos en 1 de Juan, dice, él dice, mirad cuál sea el amor, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y después, seguido de ese texto, dice, eso denota un propósito, para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces, está claro que si necesitamos ser hijos de Dios, ¿no?, ser hechos hijos de Dios, perdón,
no somos hijos de Dios. ¿Me hago entender? Exacto. Antes de Cristo nosotros, ninguno puede ser llamado hijo de Dios, porque así está en la Escritura. Se equivocan aquellos que dicen erradamente, ¿no?, que todos somos hijos de Dios, porque es falso. Aquí, claro, ¿no?, vemos como que mirad el amor de Dios, ¿no?, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, solo éramos criaturas entonces, que por causa del pecado estábamos separados de la gloria de Dios. Y esto concuerda, hermanos, con lo que enseña la Escritura, porque no solamente este pasaje, sino muchos otros más, ¿no es cierto? Veamos algunos pasajes. Romanos 3:22 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Listo? Romanos 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, note que hay un tiempo en el que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cuándo era ese tiempo? ¿Cuándo fue ese tiempo? Antes de venir a Dios, pues, hermano. ¿Sí? Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, en otro tiempo, éramos nosotros hijos de desobediencia, no de Dios. ¿Listo? Aquí claramente el apóstol Pablo está haciendo distinción entre los que son hijos de desobediencia, ¿no?, y los que son hijos de Dios. Ahora, ¿y cuándo y cómo fue el hombre llamado hijo de Dios? Respondamos a esta pregunta. Conforme a la Escritura, dice que cuando creyeron y le recibieron. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que se redimiese a los que estaban bajo la ley. Miren, noten, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, que quiere decir Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Está claro que hubo un tiempo que no éramos hijos de Dios, que no pertenecíamos a la familia de Dios, pero en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es el hombre, hermanos? Para que Dios tenga de él memoria, para que piense en él. El salmista en Salmos 8:4 dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Porque el hombre, hermano, fue formado del polvo. El hombre es hechura de sus manos. El hombre es una criatura creada por Dios. Pero Dios puso aliento de vida en el hombre, ¿no? Le dio conciencia, por tanto moral. Le dio inteligencia, lo que le distingue al hombre de otras criaturas. ¿No es cierto? Y aún así, ¿qué es el hombre? Para que Dios, el Todopoderoso, el Santo, el Justo, el Eterno, pensara en el hombre. ¿Me hago entender? Mire que conforme a la Escritura, usted lee ahí en Génesis 1:26, y Dios fue quien le dio la autoridad o potestad al hombre sobre las criaturas. Se enseñoreara sobre los animales, aves, reptiles y sobre la tierra. Si Dios no le diese esa capacidad, el hombre no es nada, hermanos. Entonces, cuando el texto dice, ahí que estábamos leyendo en 1 de Juan 3, cuando el texto dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre, que quiere decir atender, considerar, entender y reconocer lo que Dios ha hecho para demostrar su amor al hombre, en cómo pasamos de ser simplemente criaturas y enemigos de Dios a ser familia de Dios.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mirad cuán grande amor nos ha dado Dios. ¿Sí me hago entender? Que consideremos todo eso. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, volviendo una vez más al texto de Juan, primera de Juan 3, en el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, y de aquí desarrollo la enseñanza de Caín, se purificará a sí mismo, así como él es puro. Entonces, ¿pero de qué esperanza me está hablando ayer? Porque en el versículo 2, si usted lee conmigo, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Está hablando de su venida, su segunda venida, hermano. Algunos creen que es un mito, un cuento, una historia. Algunos no creen en la resurrección. Algunos no creen en la segunda venida del Señor, en el establecimiento del milenio. Algunos no creen que Dios transformará este cuerpo corrupto y lo hará, dice la palabra, semejante al de Él, para que estemos con Él en la eternidad, porque al cielo no entra corrupción. Mire lo que dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no sabemos cómo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, miren, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso necesita el hombre ser transformado para que pueda vivir juntamente con Él en la eternidad. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que desconozcas acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquel que ha puesto su esperanza en el Señor y ansía la venida del Señor, que es la esperanza que se está refiriendo el apóstol Juan ahí, ¿no? En el versículo 2 de Juan, de 1 de Juan 3. Aquel que ha puesto su esperanza en el Señor y ansía la venida del Señor, se mantendrá entonces, como dice ahí, en pureza y santidad, porque tiene su esperanza, porque entiende cuál es su destino, pues, dónde pasará su eternidad. En las palabras del Señor, si parafraseamos o lo decimos de otra manera, sería, por los frutos los conoceráis, en Mateo 7:15. Aunque ahí el contexto habla de profetas, ¿no? Por los frutos conocerán a los que son falsos, pero claramente, ¿no? Hablamos de que se les va a reconocer es por sus frutos. Asimismo a nosotros, ¿me hago entender? Por eso decía anteriormente que debe mantenerse en pureza y en santidad, porque así se nos reconocerá. Si lo vemos conforme al escritor de Santiago, en 3:11 dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Refiriéndonos a los frutos, a las obras. ¿Sí me hago entender? En las palabras de Pablo sería como dando frutos
del Espíritu, conforme a Gálatas 5:22, ¿no? Así deberíamos andar nosotros. Como dice Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, así debemos mantenernos nosotros. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, es lo que trato de explicarles. ¿Me van a entender? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice el apóstol Pablo. Ahora sí, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque es para que entendamos un poco de quién es Dios. Recuerde que fue de manera muy breve, muy general, ¿no? Muy puntual. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿No? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que mantienen su esperanza en Jesús, ¿no? Conforme a lo que vimos en Filipenses, aquellos que piensan en lo puro, en lo recto, en lo verdadero, ¿no? Aquellos que se mantienen puros y sinceros. ¿Me hago entender? Así debe ser el Hijo de Dios. Todo esto es para que entendamos ahora conforme a lo que hizo, conforme a quién fue Caín, quién fue Abel y cómo era su corazón. ¿Cómo podemos distinguir por qué uno se le dice hijo del maligno y por qué al otro se le dice justo? Mire lo que dice Primera de Juan 3:6, más abajito, de donde estamos desarrollando la enseñanza. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, ojo, no le ha visto ni le ha conocido. Claro, ¿no? Y duro. Hijitos, dice, nadie os engaña. El que hace justicia es justo. Mire, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, todo aquel que es nacido de Dios, ojo a esta palabra, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del hombre. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, hecha ya esta introducción, centrémonos ya en el grueso de la enseñanza, que es: no seamos como Caín. El que es hijo de Dios no practica el pecado. El que aborrece a su hermano no es de Dios. Entonces, miren lo que dice en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Diciendo que Caín era del mundo. Entonces, ¿quién era Caín? Conforme a Génesis 4, era el hijo de Adán y Eva. Era mayor que Abel, Caín. ¿Listo? Entre sus actividades hay en Génesis 4, vamos a Génesis 4 para que no se me pierda. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. ¿Están conmigo? En el versículo 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miren cómo cuando se refiere a Caín, es como que lo dijera de una manera simple, ¿no es cierto? Pero cuando habla de Abel, de acerca de su ofrenda, es como si quisiera resaltar más, ¿no? Acerca de su ofrenda.
Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí me detengo. Es común decir que Abel trajo una mejor ofrenda que Caín, ¿no es cierto? Siempre lo hemos escuchado, siempre lo hemos sabido. Claramente es lo que vemos. Pero si detallamos más a fondo, es decir, si ponemos una lupa en esto, lo que Caín hizo, ojo, fue una expresión de lo que para él significaba Dios. Es decir, la percepción y el valor que le significaba Dios a él. Conforme a su ofrenda, es decir, la ofrenda de Caín, podemos darnos cuenta que Dios no era prioridad para él. Que en su corazón no estaba agradar a Dios. En cambio, Abel, quien por fe decidió dar de lo mejor a Dios, es decir, podemos ver en su ofrenda su actitud, podemos ver que tenía un corazón conforme a Dios. Por eso en su obrar fue una ofrenda mejor para agradar a Dios. Abel tenía fe y adoraba a Dios con su corazón y su vida, porque eso se reflejaba en sus obras, pues hermanos. Se reflejó en su ofrenda. En cambio, Caín, no. ¿Ahí estamos claros? Ahora, si trasladamos, por ejemplo, la actitud de Caín a nuestros días, a nuestra iglesia, podemos verla como religiosidad, una actitud religiosa. ¿Por qué? Porque las personas creen que viven conforme a Dios, pero sus actitudes, sus obras, reflejan lo que Dios significa de verdad en su corazón. ¿No es cierto? No les interesa escuchar la palabra, no importa la actitud en la que se presentan ante Dios, no importa su conducta, porque no reconocen la santidad de Dios ni sus mandamientos. ¿No es cierto? Muchos, de forma religiosa, dicen que siguen a Dios, que creen en Dios, pero no lo demuestran con sus hechos. ¿No es cierto? Recordemos que la palabra dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si Caín hubiese tenido un corazón para Dios, hubiese agradado a Dios con su ofrenda. Pero no. Entonces para Caín era meramente una religiosidad, un ritual, un acto más. No seamos como Caín. Entonces, porque mire lo que dice Isaías 29:13, y es lo que refleja el corazón de Caín y el corazón de muchos hoy en día que viven una religiosidad. Tienen un corazón equivocado delante de Dios. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Algunos solamente hacen cosas para Dios porque le dicen que lo hagan, pero no tienen la seguridad o la convicción en su corazón de a quién se están dirigiendo. ¿Me hago entender? Con el corazón se adora, no con las obras. Es decir, un corazón con fe va a producir buenas obras, pero un corazón sin fe, no. Quien de verdad agrada a Dios es el que tiene un corazón para Él. Eso es lo que nos está enseñando Caín y Abel ahí. El corazón de Caín estaba desviado y no agradaba a Dios. Pero Abel sí tenía un corazón para Él y le agradaba, le adoraba. No ignoremos la actitud de Caín al ver que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la suya. Porque dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí la palabra ensañó en hebreo es chará, que significa enfadarse, irritarse, enojarse, afligirse. Sentirse mal. Algunos dirán, porque pueden decir algunos, qué injusto Dios hizo sentir mal a Caín. Pero lo que realmente pasó aquí, hermanos, es que Dios le mostró a Caín
su error, ojo, y le dio la oportunidad de arrepentirse a Caín, de reflexionar, y le explicó su actuar y el de su hermano. ¿Dónde? Pues leámoslo, Génesis 4:6, ahí enseguidita dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Porque le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que le dice es que si haces bien, tendrás recompensa. Pero si haces mal, es tu decisión. Pues el pecado está latente, pero tú decides si sucumbes ante él o no. Es lo que le dijo, en otras palabras. Pero la reacción de Caín revela lo que tiene en su corazón, que no era conforme a Dios, porque ya no estamos hablando solo de la ofrenda a Dios. Estamos hablando de qué es lo que él tenía en su corazón. ¿Por qué la Escritura le llama hijo del maligno? Porque su corazón está dando testimonio de quién es él, a través de sus obras. Y entonces su corazón no era conforme a Dios. ¿Por qué? Porque no escuchó lo que el Señor le dijo. No se arrepintió. Más adelante decidió en su corazón, después, porque primero fue la advertencia de Dios, ¿no? Y después él decidió en su corazón matar a su hermano. Si usted lee ahí, él lo planeó, él lo meditó. No fue un accidente, hermanos. Y para agravar más la situación, o sea, para hacerlo más grave lo que él hizo, pretendió ocultarlo delante de Dios. Usted lo lee ahí. Entonces, esto está diciendo mucho acerca del corazón de Caín. Así que vemos cómo es Dios también, porque debemos resaltar aquí su gloria, su misericordia, su amor, que es lo que mencionamos en la introducción. Primero, miren lo que hace Dios. Dios advierte a Caín acerca de su condición y su corazón. Lo invitó a reflexionar y a cambiar, ¿no? Es lo que hace hoy Dios con nosotros, con el mundo entero. En Hechos 17:30 dice, manda a todo hombre a que se arrepienta donde quiera que esté. Y segundo, pero por la desobediencia del hombre vino la maldición. Para Caín, por su desobediencia, vino el asesinato de su hermano. Miren lo que dice Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir a tu hermano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios lo expulsó. Y aquí podemos ver como una analogía lo que refleja la condición del hombre caído al ser apartado de Dios. Vemos a Dios, al hombre que comete pecado, y Dios lo expulsa. Lo que pasó con Adán en el huerto del Edén. Mas sin embargo vemos la misericordia de Dios, porque si usted lee más enseguida, Dios dice que le puso una señal, porque porque Caín le dice, grave castigo es este, ¿cómo podré soportarlo? Seguro el que me hallare me matará. Y entonces el Señor le pone una señal y dice, aquel que matare a Caín 7 veces más será castigado. Y lo protege, aún estando caído. Es lo que Dios hace hoy. Le da misericordia al hombre, aún estando apartado de Dios. Hoy, dice la palabra, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aún estando en un estado caído del hombre, apartado de Dios, como lo vimos anteriormente, enemigo de Dios, ¿no? Hijos de desobediencia, aún así Dios tiene misericordia y nos da la oportunidad de ser reconciliados con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que vemos cuando el Señor tiene misericordia de Caín. Lo expulsó, pero le puso señal para que no sea asesinado. Aquí hacemos entonces una analogía o una tipología de las personas de Abel y Caín.
Es decir, el bien y el mal, el hombre de Dios y el que está sin Dios. Podemos verlo ahí. Primero, Caín, el hombre caído que rechaza a Dios. En cambio, Abel, el hombre de fe que busca agradar a Dios. Caín, un hombre religioso que ignora a Dios, no le adora ni le reconoce. Abel, el hombre de fe que refleja la condición de un hombre que adora a Dios con un corazón que tiene fe y obedece. La ofrenda de Caín simboliza la religiosidad, las obras, un hombre que no tiene fe, como lo vimos ahí en Isaías, ¿no? Que su obediencia es meramente un cumplimiento o mandato del hombre, porque su corazón está muy lejos de mí, dice el Señor. En cambio, la ofrenda de Abel simboliza la fe y la obediencia de un corazón que agrada a Dios. La maldición de Caín refleja el castigo de Dios por el pecado, pero la señal le fue dada como muestra de la misericordia del hombre hacia el caído. ¿Me hago entender? Entonces, vemos que Caín no solo no tuvo, una actitud recta delante de Dios en la ofrenda, sino que también asesinó a su hermano. Y este es el primer acto, digamos, registrado en la Biblia, cometido con avidez, con intención, con planeación, acerca de un hombre que comete pecado. Porque el primero fue en el huerto, pero después tenemos nosotros a Caín y a Abel. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió en el corazón de Caín? Tuvo celos, odio, planificó su muerte, hermanos. Y una vez cometido el acto, quiso ocultarlo delante de Dios. Eso no habla bien de su corazón. ¿Qué significa esto? Que lo ocultó. Que si hablamos de la humanidad, es lo que hoy en día todos aquellos que no vienen a Dios hacen. Se ocultan de Dios para que sus obras no sean expuestas ante Él, ¿no es cierto? Por eso no vienen a Dios, porque su corazón es malo y no quieren venir a la luz de Dios para que no los reprenda, para que no los corrija. Se ocultan de Dios y tratan de ocultar su pecado. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Si él hubiese sido justo, si él hubiese tenido un corazón para Dios, él hubiese, después de haber cometido ese pecado, presentarse ante Dios y arrepentirse. Pero vemos que eso no fue lo que hizo, sino que trató de ocultar. Fue Dios quien lo confrontó a él. Él no se presentó delante de Dios. Fue Dios. Caín no buscó a Dios para arrepentirse, ni mucho menos para confesar su pecado. Pero así será el hombre confrontado en aquel día del juicio, ante el gran trono blanco. Muchos no esperan ese día, muchos ni creen en ese día, pero aquel día llegará. Y entonces, así como Dios confrontó a Caín, que no quiso reconocer su error, así confrontará Dios a todo hombre que no creyó en él en aquel día, que no se arrepiente. Miren, todo lo que podemos rescatar nosotros de la enseñanza de Caín y Abel. El corazón de Caín era malo, como afirma la Escritura en Juan, era del maligno, pues testimonio de ello dan sus obras, hermano. De ahí que lo que le expliqué anteriormente, que por los frutos los conoceréis. Porque no es de palabra, no, sino con hechos. Podríamos nosotros también aquí analizar el corazón de Abel. Abel tenía fe y honraba a Dios, no de palabra, sino de corazón, porque su ofrenda era muestra de lo que había en su corazón, ¿me hago entender? Quiso agradar a Dios con su ofrenda. Así debemos ser todos aquellos que decimos que tenemos fe en Jesús.
¿Cómo hacemos las cosas para Dios? ¿Sin ganas? ¿No? A veces nos sentimos obligados, a veces como una imposición. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón hacia Dios? Porque deberíamos hacer las cosas para agradar a Dios, no para que nos vea el hombre, no como un mandamiento de hombre, porque él me dijo, porque ella me dijo, etc. Algunos nos levantamos con el deseo, hoy tenemos que servir al Señor. Otros, hoy ya toca la iglesia. ¿Hago entender qué diferencias de corazón es lo que estoy hablando? Entonces, ¿cómo hacemos las cosas para Dios? ¿Con amor, con fe o es una carga? Debemos reflejar entonces en nuestra vida ese deseo intenso de agradar a Dios, de adorar a Dios con lo que somos, haciendo buenas obras para Dios. Note que lo que Abel hacía no era para ganar el favor de Dios, sino para agradar a Dios, que es diferente. Porque algunos quieren hacer cosas para obtener beneficio, bendición de Dios. Pero no, él lo que quería era agradar a Dios. Tampoco estamos hablando de hacer cosas aquí para ganar la salvación. No, ni hemos mencionado eso nosotros. Sino que dice la palabra que las obras de su hermano eran justas, hablando de Abel. ¿No? Hablando entonces del resultado de la fe, que la fe produce buenas obras. O las obras del Espíritu, si las ponemos en la palabra de Pablo, o en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? En los frutos del Espíritu. No como Caín, dice, que no era justo, pues sus obras no eran de un justo. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos entonces a aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no? Lo vimos en Juan, aquel que ama a su hermano, aquel que ama a su prójimo, aquel que tiene un corazón para Dios. El malvado siempre ataca al justo. Eso pasó con Caín. Y Abel atacó al justo. El que se cree justo, como fueron los judíos, los fariseos y demás religiosos, atacaron a Jesús en Jerusalén y lo crucificaron, porque ellos se creían justos, pero el verdadero justo era nuestro Señor. Ocurre lo mismo con aquellos falsos maestros, profetas, pastores y falsos hermanos que atacan a los que obran con justicia de parte de Dios. Eso pasó con los profetas. Atacaron a los que se creían justos y buenos. Los mataron. Lo mismo pasó con los apóstoles, a excepción de Juan. Y pasa hoy en día con nosotros. Porque buscan nuestra caída, buscan cómo matarnos, digámoslo de alguna forma, espiritualmente, dañando el testimonio, etc. Mintiendo. El apóstol Juan enseña en este pasaje que estamos desarrollando ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Dice, que no nos engañemos, dice. El que es de Dios, ama a su hermano. El que no, no. No seamos como Caín. Y más que hermano de fe, él era hermano de sangre. No debemos alegrarnos nosotros por la caída de un hermano, nunca. No debemos alegrarnos por el sufrimiento de un prójimo, menos de un hermano. Al contrario, debemos ser comprensivos, corregirle en amor, con misericordia. Ahora, yo le pongo un contraste. Si un hermano es exaltado porque agrada a Dios de corazón, no debemos sentir celos. Si a un hermano le va bien, no debe sentir celos ni envidia. Dios bendice, Dios exalta. Más bien, si algo de eso llegara a pasar en nuestros corazones, es decir, si yo llego a sentir celo, envidia o algo porque a mi hermano le está yendo bien, más bien reflexiono, medito, me arrepiento y pido perdón delante de Dios. Porque no debemos tener la actitud que tuvo Caín.
que se llenó en su corazón de esas cosas y terminó matando a su hermano. Porque eso no viene de un corazón justo que cree en Dios, que sigue a Dios. Entonces debe cambiar, si alguien siente eso en su corazón, debe cambiar su actitud hacia Dios primeramente, para que usted agrade a Dios de verdad, y así Él después lo exalte a usted, y termine cambiando también su actitud hacia su hermano. Recuerde que su hermano es un hijo de Dios. Para nosotros como hombres, cuando vienen, por ejemplo, mujeres, ¿no? Debemos verlas son como hijas de Dios. Porque si cambiamos nuestra mirada de eso, viene tal vez la maquinación, viene tal vez el peligro. Y así mismo, en viceversa, mujeres hacia hombres. Más bien, apoyemos a nuestro hermano si es que ha caído en error, o apoyemos a nuestro hermano si ha sido exaltado. Exacto. Caminemos juntos, como dice la palabra, en un mismo propósito. Recuerde que el que exalta es Dios, no el hombre. Y ahora, miren algo extraño aquí. Miren que la exaltación de Dios o los caminos de Dios no son como nosotros pensamos. Ya lo vimos en la enseñanza pasada. Porque cualquiera piensa, ¿no? Voy a agradar a Dios para que me exalte, me bendiga, me dé cosas materiales, etc. Sería común o sería algo normal pensar eso, ¿no es cierto? Y no. Partiendo de ahí, el que cree eso ya está demostrando que tiene un error en su corazón. Hay algo malo, hay algo que no es. Está equivocado en su corazón porque no conoce a Dios, porque así no es Él. Pues, aunque Dios sí puede hacerlo, ¿no? O sea, Dios puede bendecirnos, puede exaltarnos y darnos riqueza material, etc. Puede ponernos estatus ante los hombres, puede hacerlo. Pero en este caso de Abel, no fue así. O sea, Dios obra de manera misteriosa, dice la palabra, ¿no es cierto? Puede que lo haga así, y puede que no. Algunos quieren que Dios los exalte, que Dios los bendiga. Y miren cómo exaltó a Abel en la muerte. O sea, miren, es que les estoy mostrando un cambio drástico, porque a veces no entendemos cómo es Dios. Y Abel presentó una ofrenda, y Dios se agradó de eso. Pero ¿cómo fue exaltado? En vida. No sé, de eso no menciona la palabra. Yo sé que hoy hablamos de Abel, es decir, después de muerte, fue exaltado Abel. ¿Por qué? Porque hoy la palabra lo menciona y lo recuerda a nosotros como un ejemplo, ¿no? A seguir. Como un justo, como un hijo de Dios. Muy diferente a lo que enseña de Caín. ¿Me van a entender? Entonces la exaltación de él vino a través de su muerte, para nosotros como ejemplo. ¿Me van a entender? Vino a ser como un héroe de la fe. ¿Sí? Por algo lo menciona también en Hebreos. Está en Génesis, está en Hebreos, lo menciona el apóstol Juan. Por la fe Abel. ¿Se recuerdan? Hoy lo menciona entonces la Escritura como un varón justo delante de Dios, que dio buen testimonio. Conforme a Juan, lo reconoce como un hijo de Dios, que agradó a Dios y lo usa de ejemplo para diferenciar al que es de Dios y al que no, hermano. Tremendo la bendición o la exaltación de Dios a través de su muerte. Entonces, aquel que busca exaltación de Dios. No, pues no, yo quiero eso en vida. Yo quiero eso en vida. ¿Quiénes somos nosotros para contender con Dios? No sabemos. Gloria a Dios si nos bendice, gloria a Dios si nos exalta. Pero no sabemos cómo Dios va a hacer. Porque no es para nuestra gloria, sino que es para su gloria, dice la palabra. Mira lo que dice Juan 3:13, ya vamos a terminar. Hermanos míos. Primera de Juan, pues, ¿no? Ahí donde estamos, solo de ahí. Lo otro fue para complementar, para apoyar la enseñanza. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos,
No extrañéis si el mundo os aborrece. Porque Caín aborreció a Abel. El que era del maligno aborreció al que era justo, del verdadero. Y así es el mundo con nosotros. Si nos aborrecen es porque sencillamente si alguien nos aborrece es porque no es de Dios. Sencillo. Son como Caín. ¿Hago entender? Son del maligno y no de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En esto hemos conocido el amor, mire, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, no seamos como Caín. Que no tuvo la actitud correcta hacia Dios, que no tuvo un corazón para Dios, que se desvió y que no reconoció su error, que no se arrepintió. Miremos ya a manera de conclusión algunas cosas que hizo Caín para que nosotros no hagamos. Una, no lo adoró. ¿A quién? A Dios, pues. Y se supone que hizo una ofrenda, pero no lo adoró, porque la actitud de su corazón no era la correcta. Segundo, no lo reconoció, porque si lo hubiera reconocido hubiera hecho una ofrenda agradable a Dios, ¿no es cierto? Tercero, no tenía un corazón para Dios. Cuarto, no amó a su hermano. Quinto, aún después de escuchar la palabra, el consejo del Señor, no cambió en su corazón. Sus obras, sexto, no agradaban a Dios porque no tenía la actitud correcta en su corazón. Es decir, nosotros no seamos de esos que hacen cosas para Dios con una actitud equivocada en nuestro corazón. Recuerde que lo que hacemos es para Dios. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y usted dirá que son cosas pequeñas, tal vez sin sentido, pero cuando venimos a la iglesia y usted le cantas al Señor. ¿Cómo le canta entonces al Señor usted? ¿Con ánimo, sin ánimo, con alegría, sin alegría, con tristeza? ¿O me da igual? Yo sigo lo que los demás hacen. ¿Me hago entender? ¿Con qué actitud viene usted? Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, la alabanza, la adoración, es nosotros como hermanos hacia Dios, hace parte del culto de adoración a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ignoramos nosotros a veces la alabanza? Yo voy cuando sea el tiempo de palabra, por ejemplo. ¿Me hago entender? Y así en las cosas que hacemos para Dios. Bien sea, ¿cómo se llama esto? Servicios de diáconos. Cualquier cosa que yo haga para Dios. Debe ser con una actitud correcta, con amor. Y si no, pues más bien no lo hago. Y no ofendo a Dios. Porque en vez de estar adorando a Dios, estoy ofendiendo a Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, por último, Caín no tenía fe. No seamos entonces como Caín. Seamos como Abel. Tenía un corazón para Dios. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche. Dejémoslo ahí. Pongámonos de pie. Vamos a orar.